Abrimos el tiempo quincenal que compartimos en cultura.eus de Radio Euskadi con Eusko Ikaskuntza y saludamos para ello a Juan Aguirre, que es quien nos propone tema e invitada en cada nueva entrega. Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Galder. Bueno, pues en esta ocasión un simposio celebrado, como no, por Eusko Ikaskuntza, pues te ha motivado para traer esta semana a Radio Euskadi un tema fundamental y una invitada referencial. Juan, cuéntanos. Pues sí, un tema hasta ahora no demasiado tratado, y pese a que es innegable su interés, como vamos a ir viendo a lo largo de estos minutos, se trata del tema del acceso de la mujer a la vida cultural en todas las facetas, como creadoras, como productoras o desde la vertiente del consumo cultural y de la gobernanza cultural. Y como dices, efectivamente, esto viene al hilo de un simposio que se celebró hace unos días en Bilbao, organizado por Eusko Ikaskuntza, con apoyo del Ayuntamiento de la Villa y Emakunde, que reunió a profesionales, estudiantes, agentes sociales para explorar de qué manera se puede avanzar hacia unas políticas culturales feministas y qué características debería tener una gestión de la cultura sin diferencias de género ni discriminación alguna. Y bueno, la primera conferencia, la conferencia marco, la ponencia que estableció un poco el marco general de la jornada, estuvo a cargo de nuestra invitada de hoy, que es la profesora de Historia del Arte de la Universidad del País Vasco, Aisea Barcenilla. Así que le saludamos. Arratsaldeon, Aisea. Arratsaldeon. Arratsaldeon, qué placer tenerte aquí en Radio Euskadi en cultura.eus, Aisea. Nada, un placer para mí, gracias por invitarme. Quizá debamos empezar preguntándote, Aisea, por la pertinencia de este tema en la actualidad y por la razón de añadir el adjetivo feminista, algo que, bueno, en principio puede parecer algo tan universal, tan abarcador como es la cultura. Sí, bueno, siempre tenemos esta visión de la cultura como algo muy universal, pero luego si nos ponemos a mirar en detalle, ya lo primero que nos llama la atención es que el acceso como productoras, como agentes culturales de las mujeres a la cultura hasta ahora pues ha estado muy, muy limitado y hemos visto que la mayoría de los protagonistas suelen ser hombres, ¿no? Y esto no se debe solamente a ciertas discriminaciones más evidentes que ya conocemos, sino también a la propia forma en la que la cultura se gestiona, ¿no? Las decisiones que se toman sobre las formas de producción, sobre las formas de exposición, sobre las formas de dar a conocer. Y entonces, en ese sentido, aunque en un primer momento pueda parecer sorprendente, no solo debemos pensar en quién hace cultura, sino en cómo gestionamos todo este sistema cultural para asegurar que la igualdad realmente pueda darse, ¿no? Claro, Aisea, a veces se nos vende o se vende, ¿no?, como una aproximación feminista a la cultura, la simple visualización, ¿no?, de nombres concretos, de rostros, de producciones de mujer, con el riesgo de hacer de ellas, bueno, de vosotras, ¿no?, realmente meros escaparates, vacíos de contenidos de unos supuestos valores. No sé, ¿cómo ves tú esta cuestión? Sí, muchas veces cuando hablamos de la discriminación en cultura pensamos simplemente que consiste en incluir más mujeres, ¿no? Lo cual por una parte es positivo y muchas veces es un paso necesario a dar, una discriminación positiva para dar más visibilidad, porque como comentaremos luego, las mujeres generalmente tienen menos visibilidad en todos los campos de la cultura. Pero no solo eso, sino que debemos plantearnos qué otras cuestiones están detrás de esta invisibilidad, cómo se financia la cultura, quién tiene acceso a la producción, a poder trabajar de artista, qué diferentes elementos influyen para entender por qué algunas mujeres han quedado por el camino e intentar que esto no quede en el futuro, ¿no? O sea, que no vuelva a ocurrir. Entonces, no consigue solo en rescatar, sino también un poco en repensar el sistema completo. Sí, está claro, sí, sí. Y Aisea, una de las ideas más repetidas en el simposio de Eusko Ikaskuntza, que también tú tocaste en tu propia ponencia, fue la idea de que las mujeres trabajéis en la cultura colectivamente, en equipo, con apoyo mutuo. Explícanos un poco la importancia de este aspecto. Sí, es un tema que aparece muy a menudo porque ya que el sistema del arte, de la cultura, perdón, es que yo vengo de las artes visuales, Sí, entonces a veces claro. sí, el sistema de la cultura es un sistema que es un sistema muy masculino en el que los hombres generalmente son los que ostentan los lugares de poder y eso hace que las mujeres tengan más dificultades para navegarse en él. Y por ello muchas mujeres hemos encontrado una forma no sé, como más factible de trabajar en él en colaboración con otras, ¿no? Por una parte porque podemos compartir nuestras experiencias y ver que no son cuestiones aisladas, sino que es algo más sistemático, pero también porque podemos repartirnos las labores, podemos hacer frente a las dificultades de otra manera.
Entonces, sí que hubo varios casos, sí que hablamos mucho de la creación de redes y el apoyo mutuo en el caso bueno, de una perspectiva feminista dentro de la cultura. Claro, hablas, Aisea, de la creación de redes, ¿no? Pero en este trabajo surgieron más conclusiones también, organizadas en 6 ámbitos. ¿Podrías contarnos o explicarnos cuáles son? Sí, os resumo un poquito el proceso porque en realidad esta ponencia que hice yo no era solamente, no se basa en una investigación mía individual, sino que también viene de un proceso colectivo. Hicimos primero un curso en Udako Euskal Unibertsitatea, a Intzaneus Anditaga, una amiga y también a gente del mundo del arte y yo, en la que invitamos a diferentes mujeres que trabajan en el mundo de la cultura para pensar sobre estas cuestiones, y como vimos que era un tema que nos interesaba mucho y que bueno, que se cruzaban muchos factores, decidimos llevarla a las jornadas feministas que se celebraron en 2019 en Durango. Entonces, allí se juntaron 80 personas más junto con las 15 o 20 organizadoras que estábamos, y de ahí sacamos estos 6 puntos que ahora os digo, pero vamos, también sí quería resaltar que es un proceso de puesta en común colectiva y de pensamiento colectivo, y que de ahí salieron estos puntos de los que hablabas, ¿no, Galder? Que serían, por una parte, la precariedad, el tiempo, igual estos los miramos con un poquito más de profundidad, y luego hablamos de la visibilidad, que ya os comentaba antes que la visibilidad de las mujeres dentro del mundo de la cultura, como en todos los otros ámbitos de la esfera pública, pues no ha estado muy presente, ¿no? Y cuando ha estado presente ha sido muchas veces desde un punto de vista de sexualización de las autoras, de las agentes, lo cual a veces tampoco ayuda en su en su normalización dentro del mundo cultural. También hablamos de los procesos de valoración, que veíamos que siempre la valoración o la aceptación dentro de los sistemas culturales viene por parte de los hombres que ostentan los puestos de poder dentro de esos sistemas, ¿no? Entonces, al final, muchas veces, digamos que se exige una adecuación, o siempre buscamos la aceptación de unas ciertas figuras que muchas veces tienen unos valores patriarcales con los que no encajamos. Entonces, hablábamos de buscar otros procesos de valoración y de otra gente y de otras maneras. Luego hablamos también de la noción de autoridad y de cómo, pues no hay que confundir la autoridad con el autoritarismo, y que la autoridad no tiene por qué ser algo negativo dentro de una gestión del arte feminista, gestión de la cultura feminista, perdón. Pues que la autoridad también va con responsabilidad y con una idea de pensar en el grupo y buscar la mejora del grupo. Y luego hablamos de esto que ya hemos comentado, de los espacios seguros y los trabajos en red, de colaboraciones y de formas de dividir un poco las tareas entre todas. De modo que estos serían, los factores que hay que tener en cuenta para entender una política cultural que sea o no sea, en algún caso, feminista, ¿verdad? Y tú te has detenido efectivamente en los 2 primeros, que tienen que ver con las limitaciones, que has destacado las limitaciones, las principales limitaciones, que son la precariedad y el factor tiempo. Explícanos en qué medida afecta esto particularmente a las mujeres. Sí, esos 2 puntos eran las limitaciones que habíamos identificado claramente. La primera, la precariedad, por supuesto en cultura no afecta solo a las mujeres. Claro. Es tristemente pues un elemento que cruza totalmente el campo de la cultura, ¿no? Pero sí que es cierto que en el caso de las mujeres afecta de una manera doble, porque, en el caso en el que hablábamos además de la cultura en euskera, la cultura en euskera ya tiene una mayor precariedad que una cultura más, con mayor número de público, como puede ser en otros idiomas, pero en el caso de las mujeres, además, ocurre que lamentablemente todavía suelen ser las mujeres las que asumen las cargas de crianza. Y esto hace que ya un trabajo que es precario y en el que es muy difícil sobrevivir, cuando se le añaden otros trabajos en el ámbito de lo personal, pues que resulten imposibles de llevar a cabo porque la supervivencia resulta imposible, ¿no? Y eso está muy unido con el factor tiempo, que en el mundo de la cultura el tiempo siempre es muy justo. Los tiempos que se dan, hablábamos de cómo los tiempos no son reales, ¿no? Te ofrecen un proyecto, pero el tiempo que te dan para hacerlo es mucho más limitado de lo que tú necesitarías para llevarlo a cabo. Entonces siempre se trabaja contra reloj. Y cuando ahí entran factores también, sobre todo de crianza y de gestión de cuestiones más privadas, que, como digo, pues no debería ser así, pero en la práctica suelen recaer sobre las mujeres, hace que la calidad de ese tiempo sea todavía peor, ¿no? O sea, que haya todavía menos acceso a un tiempo para la producción, y que muchas mujeres acaben dejando el trabajo cultural, pues porque simplemente les resulta imposible llevarlo a cabo.
Aisea, en el aspecto de la visibilidad, hacías mención a esa excesiva sexualización, pero con las etiquetas en la cultura, en el arte y demás, ¿qué sucede? No sé si ayuda a visibilizar o precisamente no. Está también ese juicio de valor casi del que hablabas antes, cuando, por ejemplo, se dice arte de mujeres o literatura de mujeres, que al final parece que el DS se convierte para, ¿no? No sé. Sí, por una parte eso ocurre mucho, por ejemplo lo vemos en exposiciones de arte, que en esto yo me manejo un poco más, tengo experiencia más directa, ¿no? Vas a exposiciones de mujeres artistas que se han presentado como exposiciones feministas o específicamente de mujeres artistas y el público masculino es muchísimo más bajo. Y muchas veces amigos que les pregunto me dicen, bueno, pero es que eso a mí igual no me interesa, ¿no? Lo cual es sorprendente porque, bueno, yo voy a muchísimas exposiciones de artistas hombres, a muchas más que de mujeres porque se hacen muchas más, ¿no? Y no es un factor que haga que dejen de interesarme, ¿no? Pero después también lo que ocurre es que hay veces que también se aplican unos estereotipos de lo que esperamos de un trabajo de mujer, de qué características tiene que tener, que se etiquete como femenino. Y cuando ocurre tanto las mujeres que encajan dentro de esas etiquetas, pues son inmediatamente etiquetadas o clasificadas en esa sección y es muy difícil para ellas llegar a otro tipo de público. Y las que no lo son, pues es como que no encajan en el estereotipo que había para ellas y hace que también su visibilización sea mucho más difícil, ¿no? Y que reciba muchas más críticas. Entonces, sí que es cierto que la identificación de mujer artista como mujer siempre, aunque a veces nosotras mismas lo utilizamos para reivindicar la visibilidad de estas autoras y de estas agentes, también trae muchos problemas. Yeah. Y bueno, tu ponencia, Aisea, iba en torno a una pregunta, si aspirar a una gestión cultural feminista es un objetivo razonable o es una utopía. Bueno, si la respuesta es la primera, si es realista, ¿por dónde deberíamos empezar para conseguir o caminar hacia la igualdad en el acceso a la cultura en todas sus facetas? Bueno, en primer lugar hay que abordar la precariedad en cultura y eso afecta, por supuesto, no solo a las mujeres, sino a los hombres también. Y también he de decir que la gestión feminista también afectaría posiblemente, o sea, de manera positiva, creemos, a los hombres, porque la idea es que se combata la precariedad de manera que el trabajo sea más factible, más realista, más llevadero. Se repartan las labores de manera que las repartes del tiempo pues sean más justos. Entonces, bueno, habría que empezar por ahí. Yo creo que eso es fundamental, porque sin eso es cierto que hay muchas veces que podemos tener bonitas teorías de cómo podríamos organizarnos de otra manera, pero es muy difícil hacer frente a un mundo capitalista, ¿no? Desde la cultura. Y luego, desde luego, una cosa que se ve que está funcionando en muchos aspectos en varios ámbitos de la cultura, y yo creo que la Bertsolaritza es un bonito ejemplo de eso, es que el apoyo entre mujeres, la creación de redes entre ellas, de otras formas de crear cultura, pues está dando unos muy bonitos frutos y está haciendo que muchas más mujeres estén acercando a la creación. Entonces, bueno, ese sí que era un elemento en el que todas veíamos que puede haber una forma de apoyarnos y de seguir trabajando conjuntamente hasta que cuestiones como la precariedad, que son más difíciles de abolir o de revertir, puedan llevarse a cabo. Muy bien, una visión pragmática de Abel Galder sí. Pegada a ras de suelo, que es lo que hace falta en estos casos. Sí, absolutamente, pero bueno, creo que también la clave está ahí, ¿no? En eso que decías antes de repensar el sistema completo, ¿no? Claro, la lógica del sistema, sí. Aisea Barcenilla, te agradecemos mucho que hayas estado esta tarde en Cultura.eus de Radio Euskadi. Vuelve cuando quieras, porque estamos felices de charlar contigo. Es que ricasco, Aisea. Es que ricasco zuei. Juan, a ti te esperamos, en 15 días. En la quincena, aquí estaremos. La quincena, exacto, con los temas que nos propones desde Eusko Ikaskuntza, hoy con el arte, con la cultura, desde ese punto de vista feminista. Juan, buenas semanas, es que ricasco. Es que ricasco, Zuri. El arte.